Ahora Pancho y Santilli les doy la bienvenida a Mirá. Y le voy a hacer una pregunta a Santilli que yo creo que tiene que ver con lo que se viene hablando desde este fin de semana. Hay un problema que es el estado de ánimo que yo no minimizaría. Por supuesto, yo no soy un experto en la materia, no soy un psicólogo de masas. Hoy vi salir en la ciudad a la gente a correr antes de las 8. ¿Por qué? Por el fin de semana, el Día del Padre, porque comió, porque quería salir, porque quería despejarse. Las redes sociales tampoco son el pulso exquisito y fino de lo que pasa en el mundo ni en la Argentina. Pero en las redes sociales hoy hay un hashtag que no voy a repetir y que decía palabra más, palabra menos, fase 1 tu madrina, digamos. Hay un estado de ánimo y emocional que se está empezando a traslucir, por lo que Rubinstein decía imposible. Si se vuelve a fase 1, no va a ser la fase 1 tal como la entendimos cuando empezó hace casi 100 días y teníamos todos mucho miedo. Para mí la pregunta, Luis. Sí, es una reflexión que me gustaría que acompañara. Claramente, después de tantos días, hay angustia, hay hartazgo, hay preocupación, preocupación por si me contagio o no me contagio, qué me va a pasar, o preocupación porque no llego a fin de mes, o porque tengo un problema con mi pyme que tiene que pagar los gastos, o porque tengo que pagar los sueldos a los trabajadores. Claramente es un tiempo son muchos días de hartazgo, de un montón de situaciones. Ahora, nosotros tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en entender, Luis, que la vida de las personas es prioritaria, que el cuidado de evitar la mayor cantidad de contagios es prioritaria, que cada decisión que vamos tomando en sumatoria de actividades o no sumatoria de actividades es una decisión que todos tenemos que tomarla con cuidado. ¿Por qué? Porque no hay vacuna y no hay tratamiento. Y al no haber vacuna y no haber tratamiento, los casos van a seguir creciendo. Por eso, para nosotros es muy importante la estrategia de supresión que empezamos hace 10, 15 días, que significa llevarla a toda la ciudad y tratar de llevar a negativa la tasa de contagios de la ciudad de Buenos Aires, como lo hemos logrado en el barrio 31. ¿Tienen detectado en dónde se está contagiando la gente? Bien. Tenemos detectado los barrios de mayor presencia, es allí donde estamos. Pero Flores, en la calle, los comercios. Bueno, en la calle los médicos y epidemiólogos nos dicen que es menor la tasa de contagio, salvo que se paren a hablar 4 personas juntas y que se quiten el tapabocas y que estén con la distancia, porque la calle hay ventilación, digamos, de alguna manera. En los espacios reducidos es lo más peligroso, por eso también llamamos la atención el fin de semana, que era el Día del Padre, de no reunirse, de no trasladarse de una casa a la otra, porque ahí es donde te descuidas y te contagias en una comida de un rato. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar para este domingo, el Día del Padre, que es un Día del Padre atípico, distinto, no la pasamos como la solemos pasar los argentinos, pero en la calle es una tasa menor de contagio. El transporte público puede generar mayor contagio. Santilli, yo no quiero ni hacerle cargo a Carla Bisotti, que creo que está haciendo un trabajo muy sacrificado en todo caso, ¿no? Errores podemos tener todos. Ni a nadie en particular, pero la frase Carla Bisotti, que fue una frase, yo entiendo, sincera, dijo, nos vamos a empezar a organizar, a ver, si vamos a fase 1 nos va a permitir organizarnos mejor. Lo primero que uno piensa es, perdón, con todo el respeto, no tuvimos todos casi 100 días para organizarnos mejor. ¿No eran muchos 100 días para organizarnos mejor? Entonces algunos otros empiezan a pensar, che, entonces arrancamos antes. La estrategia no fue tan inteligente. Arrancamos antes y ahora no damos más. ¿Se entiende lo que pregunto o a dónde quiero llegar, no, Diego? Sí, lo entiendo perfecto, Luis, pero déjeme decirle algo. A mí me parece que la decisión se tomó en el momento correcto, que se avanzó mucho, que se hizo un trabajo muy importante, que se fortaleció el sistema público de salud, que se trabajó coordinadamente con el sistema privado de salud, que los argentinos logramos evitar una curva como tuvieron otros países y una cantidad de fallecidos que tuvieron otros países y cantidad de contagiados. Eso no estamos exentos de que nos pueda pasar. Entonces, seguimos trabajando en conjunto, seguimos analizando todas las variables con una estrategia común. Obviamente tenemos diferencias tácticas, pero porque son distritos distintos, pero la estrategia es común y tenemos que trabajar en esa línea.
Y ahora estamos entrando en una nueva fase, que también la construimos con Carla y con Ginés, que tiene que ver con la supresión, que tiene que ver con ir a buscar al contagiado, al sospechoso, que es el detectar. El programa Detectar es un programa que está dando resultados. Bueno, pero Diego, hay que aplicarla a fondo. Perdón, porque evidentemente está muy caliente el debate, porque ahí Martín Tetaz quiere decir algo, Federico Andajasi, lo tengo a Pancho ahí y no lo quiero hacer esperar mucho, pero es que me hace la pregunta correcta. A ver, yo no digo con el diario del lunes que se hizo tomar, obviamente, me parece que la decisión de ir a una cuarentena estricta inmediatamente fue saludable para prepararse, para permitir prepararse. Ahora, usted está hablando de supresión, que no es lo mismo que ir a la fase 1 y una cuarentena estricta. Y tampoco lo quiero hacer pelear, pero quiero entender un poco. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no habla de supresión, habla de cerremos todo, muchachos, porque es la única manera es la única estrategia para volver para atrás, para no chocar. Entonces, ¿supresión o vuelta a la fase 1 de manera estricta? Esa sería la pregunta. No es uno o lo otro. Para mí, lo que nosotros tenemos que medir, Luis, es cantidad de camas de terapia intensiva, velocidad de reproducción de la pandemia y casos. Que no se sature el sistema ni público ni privado, que son las camas de terapia intensiva. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar una decisión, porque tal vez en esa decisión nos permita llegar a la estrategia de supresión que la estamos generalizando ahora a toda la ciudad. Llevamos 8 barrios de la ciudad con estrategia de supresión, pero tengo que llegar a todos los barrios de la ciudad para llevar a negativa la velocidad, que es lo que hemos logrado en el barrio 31. Ese es el desafío que tenemos, y lo hacemos con Carla, lo hacemos con Ginés, lo hacemos en un trabajo en conjunto. Obviamente nos encantaría poder tener ya todos los barrios, pero no es tan sencillo porque eso implica de más médicos, de más lugares de aislamiento. Fíjense ustedes, nosotros tenemos ya 2.392 personas en hoteles, 654 personas en internación moderadas en hospitales, 173 en terapia intensiva. Perdón, en el hospital público, en hospitales públicos, ¿no? Hospitales Público. Sí, yo me refiero al sistema público que administramos nosotros. Entonces, y todo el día hablando con el sector privado, ¿no? Hablando con los diferentes sectores prepagas, obras sociales sindicales. Entonces digo, todos nos marcan un crecimiento sustancial. Okay. Lo que tenemos que tomar decisiones es con la evaluación clara de los números. No podemos tomar una decisión porque sí, es clara con el crecimiento y hacia dónde vamos. Entiendo, estamos hablando con el jefe de gobierno el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, también ministro de Seguridad, sí, vicejefe, obviamente, con Pancho Olivera, que le pedimos que se quede unos minutos más para compartir la entrevista con Diego Santilli. Martín Tetaz, una pregunta, dale, buenas noches, Martín. Buenas noches, Luis, buenas noches, Santilli. La pregunta es muy simple. Usted dijo recién 173 internados en terapia intensiva. ¿Cuántas camas quedan para que se sature la terapia intensiva? ¿Cuánto es la capacidad total? ¿Y cuál es el plan B cuando lleguen a esa capacidad? Buena la pregunta. La capacidad total hasta la semana pasada eran 300 camas. Nosotros estamos trabajando desde la semana pasada hoy para llegar a 400. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Trabajamos en conjunto con Nación? También. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras que se van ocupando las camas, seguimos ampliando camas. Esto es lo que estamos haciendo todo el tiempo. ¿Para qué, Martín? Para evitar, primero, cualquier situación de saturación. Y segundo, para seguir viendo el análisis de sumatoria de actividades, porque a nosotros nos preocupa la salud integral de las personas. Nos preocupa que puedas llegar a fin de mes, nos preocupa que no puedas perder la pyme, que no pierdas el trabajo, nos preocupa que no te contagies, nos preocupa que puedas no perder la vida. Son todas las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Antes de pedirle a Pancho, por favor, que le pueda hacer la última pregunta en este bloque a Santilli, le quiero pedir a Federico, ahora que me está pidiendo para preguntarle, yo no sé si, pero adivino que debe tener que ver con la salud mental, porque los números de cómo está impactando, los números que se pueden chequear, ¿no? De cómo está impactando, no en la ciudad, en Argentina, son cada vez más crecientes. Fede, buenas noches, te escucha Santilli, te escucha Pancho Olivera en este pase especial que estamos viendo. Sí, Luis, efectivamente, obviamente el ministro no ignora los padecimientos que está pasando toda la sociedad y particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito psicológico. De hecho, salió hace muy pocos días una nota en Le Monde que da cuenta de esto. Ahora bien, lo que se pregunta la gente, muy angustiada, es cuál es el criterio para decir, bueno, ¿cuándo sale del aislamiento? Porque como bien decía usted, no hay vacuna, no hay tratamiento, no hay inmunidad de rebaño. Es decir, ¿de qué depende
que termine en algún momento esta cuarentena que parece infinita. Para nosotros, Federico, llevar adelante la estrategia de supresión, que es evitar la tercera ola de contagios, es lo que tenemos que hacer. Eso implicaría que la velocidad de contagio sea negativo. Por cada persona se contagia menos de una persona. Eso es lo que tendríamos que lograr. A partir de ahí nos permite, con testeos masivos, salir a una etapa distinta como está yendo el mundo. Esa es la estrategia que estamos en ese camino. Estamos de estrategia con Horacio y con la autoridad sanitaria en la ciudad. Pancho, si tenés ganas, ¿querés hacer la última? Y muchas gracias. ¿Hay comercios que ya abrieron y podrían volver a cerrar, Santilli? Vamos a tratar de que no, pero yo no lo descartaría. Gracias. Gracias, Pancho. Gracias, vicejefe de gobierno de la ciudad. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, nos conectamos inmediatamente con Conrado Stoll y con Carlos Regazzoni, ¿no? Cuando estén conectados me avisás, así los empiezo. Están los dos, ¿no? Saludo a Conrado Stoll. Conrado Stoll, buenas noches. Gracias por atendernos. Carlos Regazzoni, buenas noches. Gracias por atendernos. Quiero tomarme un pequeño respiro, un pequeñísimo respiro antes de meternos en el tema de ¿se vuelve a fase 1 eventualmente o cómo salimos? Martín, yo he hablado cada vez hablo con más gente a ver, nos escribe, nos llama, yo no quiero dramatizar, llorando porque no puede, porque dejó el negocio de muchos años, porque no aguanta más, porque no sabe cómo sostenerlo, porque está desesperado. Por eso decíamos... 27.000 negocios, vos me dijeron, en la ciudad se estiman que van a cerrar. Bueno, claro, ese es el cálculo de FECOBA. Por eso nosotros decíamos... 27.000, perdón. La perinola. Y veremos, esto recién está empezando. Por eso decíamos nosotros al principio de esta cuarentena que no era o la salud o la economía, que eran las dos, que era la salud y la economía, porque no es sostenible. Bueno, y fíjate lo que está pasando ahora. En el momento en el cual se precisa tal vez un endurecimiento de las condiciones de aislamiento, no dan las condiciones psicológicas, la gente no lo tolera más, y no dan las condiciones económicas, la gente necesita trabajar. Es imposible decirle a alguien que ya viene con los ingresos por debajo o en el comercio directamente trabajando al 30%, mira, vas a tener que cerrar otros 15 o 20 días más, porque la verdad no sabemos dónde estamos parados. Realmente... Bueno, pero y como si esto fuera poco, después lo desarrollamos, empezaron a revisar los números en el gobierno y dijeron, no, muchachos, a este ritmo no nos hundimos, porque el nivel de déficit que tiene la Argentina es... vamos a ser campeones del mundo mundial. Después te voy a contar los números de déficit de mayo que se publicaron hoy y que, bueno, te pintan el panorama... 250.000 millones de pesos. ¿Qué representa eso? Sí, mirá, Luis, para que vos te des una idea... ¿Cuántos IFE son? Esto recién empieza. Por supuesto son 25 millones de IFE, pero esto recién empieza. Porque el déficit total son 308.000 millones... cuando tomás el déficit financiero, acumulan lo que va del año, depende de cómo lo midas, entre 900.000 y 1 billón y pico, y el panorama más preocupante es para el segundo semestre y la discusión es qué impacto tiene en la economía de todo el mundo. Claro que sí, y no te olvides vos que estás del otro lado y a vos que nos estás mirando por Instagram TV, que voy a hacer mi editorial titulado Cristina no puede zafar y Moyano tampoco. Lo que pasa es que lo estamos postergando en minutos porque la urgencia tiene que ver ahora con si se vuelve a fase 1 o no. Conrado Stoll, la pregunta es, ¿se puede volver a fase 1? A la fase 1 de marzo, cuando todos teníamos miedo, nos unimos, fuimos solidarios y no estábamos tan cansados y agobiados y hartos y más pobres como ahora. Luis, los números se están moviendo para el lado incorrecto, obviamente, ¿no? Y eso es que lo que propone volver al día 1. Pero fíjate vos que es fácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el día 1 habían 40, 30 infectados por día. En los primeros días de abril habían 70, 60 infectados por día. Hoy hubo 2.156. Entonces no hay forma de volver al día 1 cuando el virus está circulando en la comunidad libremente. Sí, podés hacer una cosa draconiana a lo chino y que sea muy estricto y solo queden los servicios como duró las primeras 3 semanas. Pero en lo práctico, y hemos hablado ahí con Martín, económicamente en el día 100 vas a lograr que las personas en la casilla, 5 juntos, los chicos de 15 a 19 años se queden adentro y no salgan. Me parece improbable. Y todo esto, de nuevo, sin mencionar jamás los testeos.
Porque decimos, volvemos al día 1, pero seguimos con 6.000 testeos por millón, cuando en Chile hacen 50.000 por millón, para encontrar al infectado y aislarlo. Volver al día 1 sin buscar los infectados de forma efectiva, tampoco tiene mucho sentido. Y la misma pregunta para Carlos, ¿se puede volver a fase 1 como era la fase 1 en marzo? Coincido con lo que ha dicho Conrado. Primero que nunca fue tal en marzo, por eso estamos donde estamos. Argentina, a pesar de la cuarentena, que estuvo muy bien tomada y que fue precoz, pero a pesar de ello, nunca dejaron de aumentar los casos, básicamente porque habían barrios en los cuales no se hacía la cuarentena y se dejaba pasar, porque habían invento de las cuarentenas comunitarias, porque no hubo material de protección para los médicos y para los enfermeros, y entonces se contagiaron mucho los servicios de salud, porque las fuerzas de seguridad se contagiaron. Entonces, hoy eso es una ilusión, no es una ficción, si no se acompaña de lo único que puede ayudarnos en este momento, que es un programa de salir a testear masivamente. Y voy a usar la palabra masivamente porque no hay ningún argumento científico que permita rebatir esto, porque ahora tiene que ser masivamente. Argentina tiene que hacer 10 veces más testeos de lo que hace, por lo menos. Y hay que hacerlo ya, y con un criterio geográfico, ir por secciones avanzando progresivamente. Porque de nada sirve que yo agarre y sature un barrio, después me voy de ese barrio, y la gente quedó igual susceptible. Entonces, la circulación se tiene que ir restituyendo entre zonas liberadas de virus para realmente no volver a contaminar. Bueno, pero a ver, Regazzoni, entiendo, pero Conrado Stoll lo viene diciendo desde que empezó la pandemia. Y usted también, Carlos, vamos a testear más. Evidentemente, Conrado, o no se puede o no tienen el dinero. Yo no quiero ser no quiero poner sal en la herida, pero yo escuché hablar de un test que hizo el CONICET con admiración, se me caían las lágrimas. Y no sé si todavía lo pudieron poner en funcionamiento porque necesita componentes importados que todavía, estoy hablando no científicamente, no se podrían ensamblar. ¿Cómo logramos testear más, Conrado Stoll, si ustedes dicen, y muchos dicen, que la mejor solución es testear más, si no lo estamos consiguiendo? Le comento a Carlos, hoy mostraban un ChemTest, ese era el nombre, también desarrollado acá. Pero la logística evidentemente no está, Luis, es muy obvio esto. Escuché a alguien que decía, uno de los expertos, bueno, al principio nos reclamaban más test y muy poquitos eran positivos, menos del 5%. Ahora que más son positivos es que tenemos que aumentar. Fíjate vos que ahí hay una falacia grave, Luis. No. Una vez que vos pasás del 10% de test positivos, o sea, de que todos los test que haces, el 10% te dan positivos. Tenés que ir a testear más. Ahora es el 30% son positivos. Eso te muestra que está casi descontrolada la infección. Hay tanta gente infectada que el 30%, 20 o 10 o 15 te da positivo. Eso mismo te está diciendo que tenés que hacer, como dice Carlos, 10 veces más. Justamente tenés que mantener que solo el 5% o menos de los test sean positivos. Tenés que hacer tantos que solo el 5% sean positivos. Si no, no estás controlando la pandemia. Pero ahora vamos a hablar de la estrategia de supresión, que fue lo que planteó recién Santilli. Pero Martín, ¿qué decías? Dale. Sí, mirando los boletines epidemiológicos, yo acá como economista, es la pregunta, no tengo la menor idea, por eso se la traslado a Stoll y por supuesto a Regazzoni. Cuando uno mira los boletines epidemiológicos de la ciudad... ¿Qué son los boletines epidemiológicos? Claro, la ciudad todas las semanas hace un boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud de la ciudad, que incluye, donde informa todos los datos de la evolución semana a semana epidemiológica de cada uno de los problemas. Nivel de contagio, pero el R. Pero no es de ahora, es de todos los virus que hay a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno mira los virus respiratorios, todos hacen pico entre la semana 22 y la semana 24, que es más o menos la etapa que estamos transitando. Y cuando uno mira el segundo dato, que era la pregunta que les quería hacer, es que la positividad de test en esas semanas se dispara. O sea, cuando estamos... puede ser que también eso sea un síntoma de que estamos llegando al pico. El hecho de que se esté disparando la tasa de positividad de los test ahora puede estar indicando, como lo indicaba en los picos de las enfermedades anteriores, que efectivamente estamos llegando al pico, o en este caso no tiene nada que ver. No, porque estás hablando, las otras enfermedades primero tienen estacionalidad, cosa que el COVID por razones inmunológicas todavía no tiene estacionalidad y si la desarrolla la va a desarrollar dentro de 2 o 3 años. Segundo, son infecciones que suelen tener muchos fenómenos de inmunidad de rebaño, cosa que COVID ha demostrado que no tiene. Acá es como dijo recién Conrado y no hay ninguna discusión,
si la positividad es tan alta. Al contrario, te diría, hay que desconfiar de los que dieron negativos, porque esta prueba tiene poca sensibilidad. Mucho tiene falso negativo. Con lo cual, probablemente muchos negativos yo estoy dejando en la comunidad gente que en realidad está infectando. Bueno, el tema es cómo ir hacia adelante. Sí. Para ir hacia adelante, lo que hace falta es primero poner una mesa de crisis en la cual haya gente que entienda de logística. No pueden ser solamente médicos. Pero perdón, mesa de crisis, ¿no hay más mesa de crisis que ahora? A ver, perdón, Carlos, no quiero... Stoll, no hay mesa de crisis. Con todo el respeto, hay infectólogos, hay médicos por todos lados. No hay una mesa de crisis. Carlos habla de crisis logística, ¿no? Que hay que poner gente para la logística. Pero obvio, pero lo que Carlos dice... organizar esto, lo tiene que organizar gente que sepa organizar este tipo de desplazamientos. Generalmente son gente que está en las Fuerzas Armadas o en muy grandes empresas, sobre todo Fuerzas Armadas. Son ellos los que tienen que colaborar, porque a veces un funcionario se puede estar ahogando en un vaso de agua. Entiendo. Como si fuera una fábrica de autos que tiene 2.000 operarios y tiene que moverlos de un lado al otro. Ahora lo entiendo. Conrado, perdón. Pero que lo que dice Carlos, con vos lo hablamos hace 2 meses, cuando John Penn en Estados Unidos le dijo al presidente, traiga a las Fuerzas Armadas, son los mayores expertos en logística que tiene un país, y matemáticos, no son solamente los médicos o los clínicos infectólogos, es una mesa más sofisticada lo que está proponiendo Carlos, y fíjate vos la logística después de ir puerta a puerta, no es solamente el testeo, no es solamente aislar, tenés que tener 20.000 personas o más, trabajadores sanitarios entrenados rápidamente, estudiantes de medicina, que puedan seguir gente puerta a puerta, sobre todo en los lugares de exclusión social, que es donde sabemos que se inicia el brote. Bueno, perdón, es lo que vengo escuchando. Ayer leí, les recomiendo a todos una nota de Nora Abar, ayer en La Nación, que es con mucho dato duro y comprobable y con mucha lectura inteligente, ¿no? Decía, la cuarentena temprana bien, imperfecta, por lo que dice Regazzoni. Ya arrancamos, pero ya la segunda semana ya había mucha gente, no era tan estricta, Y lo tercero, el seguimiento, testeos, pero además estrategia de supresión, como decía, que son los seguimientos, pero los seguimientos no solamente cuando alguien se contagió, ¿a dónde va? Se aísla, vuelve a la casa. ¿Y qué pasa con los contactos estrechos? Esto no está sucediendo, Stoll. Perdón. Ese tema... El tema de la trazabilidad. Perdón, Carlos, un segundo te pido, porque ¿sí? Como estamos conversando por Zoom o por la aplicación que sea, hay un pequeño delay. Le pido primero a Conrado y después te doy. Te quería destacar lo que Nora Abar muy bien ponía en esa nota, que hablaba del rastreo, pero fíjate, Luis, que una vez que tenés 2.000 infectados por día, no digamos los 30 o 40 contactos que tiene cada infectado en general cuando vos sacás la cuenta para atrás, 3 o 4 días que puede haber contagiado. Ponele que tuvieran 10 cada uno. ¿Vos creés que los noruegos, que los alemanes tienen logística para encontrar 20.000 personas de los 2.000 infectados detectados hoy y cada día así? Por eso es un problema, ¿no? El rastreo, si vos dejás que la pandemia se expanda, se disemina de esta forma, después no hay forma de encontrar los contactos. ¿Y a dónde pones esas 20.000 personas? Por eso la agudeza y la gravedad del problema ahora, ¿no? Carlos, ¿qué decías? Mirá, primero, nosotros tenemos una droguería, llega a todo el país, a todas las farmacias 2 veces por día. Nosotros cada 10 años hacemos el censo y testeamos de alguna manera todos los hogares de la Argentina en una mañana. Esa es la logística que hay que movilizar en este momento para el conurbano. Y hay que hacerlo antes que tarde. Además, yo ya estaría preocupado por el tarde, es decir, porque realmente las camas se saturen. Nosotros necesitamos urgentemente entrenar mucha gente en manejo de respiradores y acceso venoso para las terapias intensivas. Entiendo. Hay hospitales virtuales que lo pueden hacer. Entiendo. La Facultad de Medicina tiene, el Hospital del Cruce tiene. Yo le agradezco. Pero necesitamos... Para mí hace falta una gran movilización, ¿comprende? Porque si no, se nos escapa la tortuga. Entiendo, Regazzoni. Muchísimas gracias por atendernos. Entiendo también lo que dice Conrado Stoll. ¿Alguna última sugerencia, Conrado, para que la gente que escucha sepa cómo moverse? Bueno, dado que en realidad hoy y hace varias semanas que no hay cuarentena, que hagan como el señor de Lombardía cuando le preguntaron si empezara de nuevo, ¿qué haría caso? Entonces, si llegamos a ir para atrás con logística o sin logística, sin testeo, si lo único que va a haber es aislamiento, que la gente haga caso y que no empiecen a hacer excepción. Gracias a ambos, gracias a ambos. Gracias, Luis, gracias, Carlos. Muy bien, pero para hacer caso, esto a mí no me parece menor, ¿eh? Para hacer caso,
hay que estar bien de la cabeza. Y yo les voy... Mira, vamos a hablar lo que nos pasa a nosotros. ¿Podemos ser sinceros, plantear qué nos pasa a nosotros? Cuídate del meme después, ¿eh? Pero a lo que nos pasa a nosotros le pasa a cualquiera. Vos estás en tu casa, aún nosotros...